Primera ley de la termodinámica. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya, jóvenes? Para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar por acá un reservorio. Ahí está un reservorio que puede ser, digamos, un frasco, el cual tiene un émbolo por acá, una tapa, un émbolo movible que se puede mover. Lo puedo mover el émbolo hacia afuera, puedo retirar el émbolo, o como también puedo movilizar derecha-izquierda, ¿no? Pero aquí vamos a confinar, es decir, vamos a encerrar un cierto gas. Entonces, vamos a colocar un gas por acá, ¿ve? Ahí está el gas. ¿Qué estamos apreciando en la figura? Un gas encerrado dentro del recipiente, ¿ah? Hasta ahí no hay problema porque hemos encerrado cierto gas, ¿no? Muy bien. Ahora, nuestra preocupación viene a ser en lo siguiente. Tenemos un gas encerrado, el cual se encuentra a una cierta temperatura, una temperatura inicial T sub 0, y tú sabes perfectamente que la energía interna es proporcional a la temperatura. En el caso del gas ideal, vamos a colocar por acá, se aprecia, ¿qué es lo que estamos apreciando? Un gas ideal confinado en un recipiente. O sea, encerrado, ¿no? Confinado en un recipiente. Inicialmente a la temperatura T, pues. A la temperatura T. Como presenta una temperatura T sub 0, por lo que su energía interna es... ¿Cuánto vale la energía interna? La vamos a poner como U sub 0. O sea, la energía interna y la temperatura son proporcionales. Hasta ahí no hay problemas. Energía interna U sub 0, temperatura inicial T sub 0. Viene la preocupación a continuación, ¿eh? ¿Qué ocurre si tú le das calor? Pues, si tú le proporcionas calor, ahí está, este es el calor proporcionado. ¿Qué va a ocurrir ahora cuando tú le entregas calor? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede si le proporcionamos calor? ¿Ah? ¿Te has preguntado cuando tú le das calor? Cuando tú le das calor, indudablemente, esto sí nadie lo va a negar, es que la temperatura va a aumentar, pues. La temperatura aumenta, cambia la temperatura. Pero si cambia la temperatura, es porque está cambiando la energía interna, pues. Tú sabes perfectamente que la energía interna y la temperatura son directamente proporcionales. Muy bien, Abdel. Al aumentar la temperatura, la energía interna, Abdel, también aumenta, ¿verdad, María Luisa? Carlos, Mercedes, aumenta la temperatura y la energía interna también está aumentando. Oye, pero no sucede esto nada más. Mira, ¿qué sucede si le proporcionamos calor? El gas, ¿qué ocurre con el gas? Aumenta su temperatura. Aumenta su temperatura. En consecuencia, y como consecuencia, aumenta ¿qué? Aumenta la energía interna, pues. Aumenta su energía interna. Qué bacán, ¿no? Aumenta la energía interna, ¿no es cierto? Ahí está.
¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar en conclusión de esto? ¿Qué digo? Aumenta su energía interna. Lo vamos a describir, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Está aumentando la energía interna. A su vez, ¿qué, profesor? El gas se expande. El gas se expande desarrollando trabajo. Desarrollando trabajo. O sea, el gas se expande desarrollando trabajo. Mira el gas. Le doy calor y el gas empuja y empuja, empuja y empuja el émbolo. Y al empujar el émbolo va a desarrollar trabajo. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica está basado, escúchame por favor, la primera ley de la termodinámica, ¿qué dice la primera ley? La primera ley de la termodinámica está basado, profesor, ¿en quién? Está basado en la conservación de la energía. Está basada en la conservación de la energía. ¿Qué dice acerca de la conservación de la energía? Que el trabajo desarrollado por el gas va a ser igual, mira, bueno, al calor menos la variación de energía interna, pero mejor coloquemos algo que usted puede recordar, ¿ya? Algo que podamos recordar rapidito nada más. Mira lo que dice la primera ley, ¿ya? Como consecuencia de esto, que el calor es igual al trabajo del gas más variación de energía interna. ¿Cómo lo recuerdo esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cómo recordar esta ecuación? ¿Qué palabrita hay que recordar acá? Carlos, María, Mercedes, Kevin, Slim, Eriol, Stalin, Johan. ¿Cómo lo recordamos? Como que wow. Creo que es más rápido, ¿no? Que wow. Que wow. Que wow. Calor, trabajo, más variación de energía interna. Creo que más rápido, ¿no, Rubí? Sí lo podíamos recordar más rápido. Muy bien, entonces, mire lo que dice la primera ley de la termodinámica, basado en la conservación de la energía. Ahora, aquí hay algo interesante también, ¿no? Que debemos contemplar. Escúchame, por favor. Acá una nota importantísima. Esta es una nota muy, muy importante. Si sobre el gas, miren, si sobre el gas se desarrolla, esto es muy importante, si sobre el gas se desarrolla un trabajo W, significa, ¿qué significa, profesor? Significa que el trabajo del gas va a ser igual a menos W. Esto es muy importante en resolución de problemas. Ahora, fíjate en una dependencia gráfica. ¿Cómo es en una gráfica? Esto mismo lo voy a llevar a una gráfica. Si hacemos una dependencia gráfica de la presión y el volumen, acá voy a colocar presión del gas respecto a su volumen. Acá hay un volumen inicial y hay una presión que está ejerciendo el gas. ¿Ha visto? Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que tienes? Tienes una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial te sucede. Como le hemos dado calor, el gas empieza a aumentar la presión, aumenta el volumen y finalmente por acá presentará, mira lo que va a presentar. Va a presentar una presión final, un volumen final y una temperatura final. ¿Ha visto? Entonces, esta gráfica de acá
recibe el nombre de proceso. Esta gráfica se le llama proceso termodinámico. Proceso termodinámico. ¿Ha visto? Este es un proceso termodinámico. El área nos va a representar algo interesante y bonito también, ¿eh? Toda esta área que se contempla por acá, ¿saben qué nos va a representar el área? Esta área se le llama trabajo del gas. ¿Ah? El área representa el trabajo del gas. Es positivo cuando el gas se expande y es negativo cuando el gas se comprime. ¿Me están escuchando, verdad? Comenten, por favor. Comenten. Muy bien. Chi. Pero algo más que se acuerdan ustedes de esta gráfica. Sí, profesor, me acuerdo algo más. ¿Qué se cumple? Que el pavito inicial y el pavito final, ¿cómo tienen que ser? ¿Ah? Comenten. Tienen que ser igualitos a pavito inicial y pavito final, igualitos, ¿no? Mira lo que se cumple. Pavito. A ver, vamos a colocar un ejemplo para ver qué tan rápido o qué tanto me hacen más entendido, podríamos decir así, respecto a esto, ¿no? Miren acá, ven. Ejemplo. Mira el ejemplo. Un gas absorbe 550 joules de energía calorífica. O sea, calor en pocas palabras. Yo te pregunto, ¿cuánto vale el calor que está absorbiendo el gas? El calor es 550. Mira lo que dice. Determine la variación de la energía interna, la variación de la energía interna si desarrolla el siguiente proceso. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que está desarrollando? Acá bien. Desarrolla el siguiente proceso. Ya está. Yo te voy a preguntar acá, Stalin, ¿cómo se llama el área bajo la curva? Toda esta área que usted obtiene, ¿cómo se llamaría? Stalin. ¿Cómo se le llama a toda esta área de acá? No, te pregunto, ¿cómo se llama el área? El área se le llama trabajo desarrollado por el gas. O sea, ¿saben calcular ustedes áreas? Por supuesto que sí. Toda esta área implica el trabajo desarrollado por el gas. Y la pregunta es, ¿cuánto sale esta área? Trabajo del gas. ¿Ha visto? Quiero calcular el trabajo del gas. ¿Cuánto vale el trabajo del gas, por favor?
El trabajo del gas se calcula como el área de un trapecio. Y el área del trapecio se calcula como base menor, base mayor, sobre 2 por la altura. Vamos a colocar por aquí. ¿Cuánto vale la base menor? 500. La base mayor, 1500. Sobre 2 por la altura. Y la altura es 0,1. Acá sale 2000. 2000, la mitad 1000. 1000 por 0,1. ¿Cuánto es 1000 por 0,1? El trabajo del gas vale 100 joules. Ya tengo el trabajo del gas. Pero no te piden eso, te piden la variación de la energía interna. ¿Qué palabrita tengo que utilizar para calcular la variación de la energía interna? ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¿Verdad? Calor igual, trabajo más variación de energía interna. ¡Qué guau! Ahí está, qué lindo, qué guau. Calor igual, trabajo más variación de energía interna. ¿Cuánto vale el calor? Dato, 550. El trabajo, 100. Pasa a restar y la variación de la energía interna me da 450 joules. ¿Correcto ahí? 450 joules. Comentarios, por favor, rapidito. Comenten, comenten. Kilder. Comenten, por favor. Muy bien. Chévere. Ahora lo que vamos a ver a continuación es, miren lo que vamos a ver, ¿eh? Procesos. ¿Saben qué significa proceso isotérmico? A ver, Kilder, ¿qué significa proceso isotérmico? Iso viene de igual y térmico viene de temperatura. No, no, no. Térmico, térmico. Viene de temperatura. Entonces vamos a decir acá, ¿qué ocurre? En este proceso, ¿qué sucede en este proceso? En este proceso la temperatura permanece constante. ¿Ah? Por lo que la energía interna también es constante. Con ello deducimos, ¿qué deducimos? Que en un proceso isotérmico, ¿qué ocurre en un proceso isotérmico? La variación de energía interna vale ¿cuánto? 0. ¿Ha visto? La variación es 0. ¿Por qué? Porque significa energía final menos energía inicial. Pero como la energía es constante, quiere decir que la variación de energía interna va a valer 0. Ahora, fíjate acá, Kilder. Quiero que veas una isoterma. Miren esto. Voy a colocar una familia de isotermas. ¿Cómo son isotermas? Donde la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, mira, ve, Kilder. Oye, temperatura constante. Pavo, ratón. Y este es constante. En el curso de aritmética nos han enseñado que si el producto es constante, quiere decir que la presión y el volumen, ¿cómo es la presión y el volumen, por favor, Kilder? ¿Cómo es la presión y el volumen? Son inversamente proporcionales. Y como son inversamente proporcionales, esto de acá es una familia de isotermas. ¿Ha visto, Kilder?
Ahí está. Ahí está la familia de isotermas. La pregunta es, ¿todos son temperaturas constantes? Aquí habrá una temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4, temperatura 5. La pregunta es, ¿quién de ellas, de las isotermas, presentará mayor temperatura? Entonces, cuando usted coloca una recta hacia arriba, puedes identificar quién presenta mayor temperatura. Hacia arriba, la temperatura aumenta. Hacia arriba de la familia de isotermas, la temperatura es mayor. La pregunta es, siguiendo esta secuencia, ¿quién presenta mayor temperatura? ¿La temperatura de quién es mayor? ¿Será de 5, de 4, de 3, de 2 o de 1? Hacia arriba la temperatura es mayor. En consecuencia, la temperatura de 5 será mayor que la temperatura de 4, mayor que la temperatura de 3, mayor que la temperatura de 2 y mayor que la temperatura de ¿quién? De 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Kilder, Stalin, Mercedes, comenten por favor. Ahora, hay algo más todavía emocionante aquí. Acá viene lo bonito. Acá viene lo bonito. Solamente voy a colocar una isoterma. Solamente una isoterma. Presión versus volumen. Esto es la isoterma. Él va de un volumen inicial hasta un volumen final. Volumen inicial, volumen final. Y acá es la temperatura constante, ¿no es cierto? Es una isoterma. El área bajo la curva, tú ya sabes qué te da. A ver, ¿quién me dice qué me representa el área? No me diga que se han olvidado tan rápido. ¿Qué representa el área? ¿Alguien me puede decir qué nos representa el área? Trabajo. Oye, el trabajo, ¿saben cómo se calcula acá el trabajo? Se calcula como ratón. Logaritmo neperiano ¿de quién? Del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Ha visto? Ratón, logaritmo neperiano del volumen final sobre volumen inicial. Profesor, ¿y el logaritmo neperiano? ¿Cómo se calcula? Te van a dar de datos. Logaritmo de 6, neperiano de 6, logaritmo neperiano de 8. Eso te van a dar de datos para el cálculo, ¿verdad? Muy bien. Ya vimos un proceso isotérmico. El otro proceso que tú debes conocer es el proceso, viene por acá el otro proceso. Mira el proceso. Proceso isocórico. ¿Saben qué significa proceso isocórico? Volumen constante. Muy bien. En este proceso, ¿qué ocurre en este proceso? El volumen es constante. Por lo que el trabajo desarrollado por el gas, ¿saben cuánto vale el trabajo desarrollado por el gas? 0. El trabajo del gas es 0. ¿Y cómo es volumen constante? Vamos a averiguar. Trabajo desarrollado por el gas es 0. Y como el volumen es constante, mira, ve, yo te pregunto, oye, qué bonito, ve.
¿Hay área bajo la curva? No. No hay área bajo la curva. No hay. ¿Ahí está? ¿Stalin? No hay área bajo la curva. Y acá viene lo bonito, ¿eh? Stalin, mira, ve. Mira la relación acá, ve. Si acá le llamo un T sub 0 y acá la temperatura es n veces T sub 0, uy, ¿qué estoy poniendo? Estamos hablando de la presión, ¿no? Mira, ve. Si acá la presión es P sub 0 y acá la presión es NP sub 0, ahora sí. P sub 0, NP sub 0, la temperatura también va a estar en esa proporción. Acá un T sub 0 y acá N veces T sub 0. ¿Cómo es la temperatura con la presión, Stalin? La temperatura con la presión son directamente proporcionales. No te olvides, ¿no? Presión y temperatura es constante. Son directamente proporcionales. ¿Estamos de acuerdo ahí, Stalin? ¿Se ve? Stalin. Son directamente proporcionales. ¿Ah? Muy bien, pato constante. Chévere, Stalin. Pato constante, pato Gay. Esto es enunciado por la ley de Gay-Lussac, ¿no? Pato Gay, pato Gay. Mira lo que estamos viendo, ¿eh? Proceso isocórico. Muy bien. En este proceso, entonces, estamos hablando de que la presión y la temperatura son directamente proporcionales, ¿no? Ojo que el trabajo vale cero en un proceso isocórico. Lo cual significa que wow, la palabra que wow, que el calor es igual trabajo más variación de energía interna. Eso significa que el calor y la variación de energía interna, ¿cómo son? ¿Ah? Comenta, por favor, Stalin. Igualitos. Stalin, ¿te acuerdas tú de la semana pasada que vimos la variación de energía interna? Siendo la variación de energía interna para un gas monoatómico, un gas monoatómico. ¿Te acuerdas cuándo era gas monoatómico? La variación de energía interna se calcula como 3 medios de NR variación de temperatura. En cambio, para un gas diatómico, ¿cómo se calculaba la variación de energía interna, Stalin? Ah, ¿se acuerdan eso? Gas monoatómico, gas diatómico. Muy bien. Raúl. Maestro. Profe, ¿me escucha? Tomamos las botazos. Ya. Mire lo que dice a continuación. ¿Eh? Proceso isobárico. ¿Qué ocurre en un proceso isobárico? En este proceso, la presión permanece constante. ¿Eh? O sea, acá la presión va a ser constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínate tú un gas encerrado en un recipiente. Pues. Acá tengo un recipiente y voy a encerrar un gas. ¿Te parece? Acá tenemos una tapa, un émbolo. Chan, 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 chan. Ya está. Ya está la tapa. Y vamos a encerrar un determinado gas. Ya tenemos el gas encerrado dentro del recipiente, ¿eh? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es proporcionar calor, ¿no? Le doy calor.
Estamos calentando al gas, ¿no? Entonces, el gas se va a expandir, pues, pero con la particularidad de que la presión permanece constante, es decir, la presión no va a cambiar, pues. La presión se va a mantener, ¿no? ¿Ha visto? La presión es constante. Mira, ve, ¿qué te parece si acá hay una temperatura T inicial? El gas se expande. Se expande de tal modo que su temperatura final va a ser igual a n veces la temperatura inicial. O sea, la temperatura ha aumentado, la temperatura aumentó, pero una cierta proporción respecto a la temperatura inicial. Mira lo que va a ocurrir, ¿eh? Primero que la presión es constante, la presión no cambia. La presión sigue siendo la misma, pues, ¿ve? De acá hasta acá hay un determinado volumen, que le llamo el volumen inicial. Y de acá hasta acá un volumen final. Pero ¿qué ocurre con el volumen final? Va a ser igual a n veces volumen inicial. ¿Qué significa esto? Que el volumen y la temperatura, ¿cómo son? Rapidito nomás. El volumen y la temperatura, ¿cómo son? Mira, la temperatura aumentó n veces, el volumen también aumentó n veces. Quiere decir que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Eso lo voy a poner acá. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. En este proceso, ¿no? En un proceso isobárico. Si esto mismo lo llevo a una dependencia gráfica, mira lo que voy a encontrar en una gráfica de presión versus volumen, porque eso es lo que me interesa. El volumen permanece constante, el volumen no cambia. Ajá. El volumen sigue siendo el mismo. Pero ¿qué ocurre por acá? Si te das cuenta, aquí hay un volumen inicial, un volumen final, y acá hay una presión P que no va a cambiar. Volumen inicial, un volumen final. Pero ponte que la temperatura inicial y la temperatura final sea n veces la temperatura inicial. El volumen final también será n veces el volumen inicial. Y el área bajo la curva, ¿qué me representa el área? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan? Trabajo, muy bien, trabajo. Entonces, esta área representa el trabajo desarrollado por el gas. Pero quiero que veas algo bonito aquí, ¿eh? ¿Saben cómo se calcula el trabajo? Se calcula como presión por variación de volumen. Base, variación de volumen y la altura, presión. Pero pavo es ratón. El trabajo también es NR, variación de temperatura. Pavo o ratón. Nunca te olvides, ¿sabes? ¿Cómo se calcula el trabajo en un proceso isobárico como pavo? O cómo se calcula también ratón, que es lo mismo, ¿no? Pavo o ratón, ¿no? Interesante, ¿eh? Bonito, ¿no es cierto? Muy bonito, ¿no? Entonces ya sabemos. Ahora, fíjate en un proceso adiabático. ¿Por qué se le llama proceso adiabático? Proceso adiabático. ¿Qué ocurre en un proceso adiabático? En un proceso adiabático, el gas no absorbe ni libera calor, pues. El gas no absorbe ni libera energía calorífica. Energía calorífica. O sea, en pocas palabras, calor. No absorbe ni libera calor, ¿no? Si esto mismo lo llevo a una dependencia gráfica, plan por acá, de presión versus volumen, lo que me va a salir por acá es lo siguiente. Mira lo que me sale. Una dependencia gráfica de esta forma. Oye, profesor, eso ahí es parecido a una isoterma. No, 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 no. Las isotermas son más echadas. ¿Cómo comparamos una isoterma con una adiabática?
Acá he colocado una familia de isoterma. ¿Ves? La isoterma es más echada. ¿Lo ven ahí? En cambio, la diabática tiene mayor pendiente. La pregunta es, ¿recuerdan ustedes la parte teórica sobre isoterma? ¿Quién presenta mayor temperatura? ¿El 1 o el 2 o el 3? ¿Se acuerdan ustedes? Arriba la temperatura es mayor. Arriba la temperatura es mayor. Entonces la pregunta es, si acá le llamo A y acá le llamo B, ¿cuál de las dos temperaturas es mayor? ¿El A o el B? Comenten. El de arriba, la temperatura de arriba es mayor que la temperatura de abajo. O sea, quiere decir que en estas dos isotermas, la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? La temperatura de A mayor que la temperatura de B. ¿Qué voy a decir en las dos isotermas? En las isotermas que hemos colocado, la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, pues, ¿verdad? La temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Pero esto de acá es una diabática. Entonces, ¿qué digo en la diabática? Aquí hay una expansión adiabática. ¿Por qué hay una expansión? ¿Alguien me puede decir por qué hay una expansión adiabática? Miren esto, ¿ven? Hay una expansión adiabática porque va de un volumen inicial a un volumen final, pues. El volumen aumenta. El volumen final es mayor que el volumen inicial. Entonces, como el volumen final es mayor que la inicial, a esto le llamamos expansión adiabática. ¿Qué ocurre en una expansión adiabática? En una expansión adiabática va de mayor a menor temperatura. En la expansión adiabática, en la expansión adiabática, ¿qué ocurre? Va de mayor a menor temperatura. Va de mayor a menor temperatura, es decir, de temperatura A a una temperatura B. Por lo que el gas se enfría. Ah, interesante, ¿no? Cuando sucede la expansión adiabática, el gas se enfría. Ya está. ¿Cómo se calcula el trabajo del gas? El trabajo del gas se va a calcular como pavo final menos pavo inicial sobre 1 menos una constante llamada constante adiabática. Ah, además se cumple, mira lo que se va a cumplir. Además se cumple. ¿Qué se cumple, profesor? Se cumple que la presión inicial, volumen inicial a la gama, es igual a la presión final, volumen final, a la gama. También, pavito inicial y el pavito final, ¿cómo tienen que ser? Comenten. Tienen que ser iguales. Ajá. Aunque eso último ya lo habíamos estudiado, ¿ah? Ya lo habíamos estudiado, ¿no? Pero en una diabática, mira lo que se cumple. Ya está. Muy bien. ¿Y cuánto vale la constante adiabática? Esa es la que queremos saber, ¿no? ¿Qué es la constante adiabática? Muy bien. Y eso lo veremos luego de su almuerzo, ¿les parece? Raúl.